¿Te acordás del video anterior? El de Ilía echando a Rockefeller del país porque el yanqui quería instalar su banco en la Argentina y para eso el país debía cambiar la ley de bancos, devaluar la moneda y controlar las medidas de capitalización y nacionalización y demás. ¿Te acordás cómo terminó eso? En cómo Rockefeller, ofendido por la ofendida de Ilía, se fue y 3 meses después vino el golpe de estado en junio de 1966 a cargo del teniente general Juan Carlos Onganía, sacando a Ilía de la presidencia e instalando un nuevo gobierno militar bajo el nombre de la Revolución Argentina. ¿Te acordás bien? ¿Te acordás también que te mencioné que Onganía hizo todo lo que quería Rockefeller y que luego ellos venían al país como querían? Bueno, en esa visita de Nelson Rockefeller en 1969 que mencioné en el video anterior, hubo protestas, hubo muchas protestas, hubo muchísimas protestas y atentados. El más conocido fue la quema de casi en su totalidad de todas las cadenas de supermercados Minimax, propiedad de los Rockefeller en la Argentina. Ardieron Minimax en capital y también en provincia. Pero, ¿quién fue el culpable? ¿El pueblo en la protesta general? No, por ahora nadie. Pero en un par de años habría una organización que se haría cargo de aquellos atentados. Y esa organización eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el FARC, cuyo ideal era el marxismo-leninismo, pero con toques latinoamericanistas. Aunque primero se erigieron como una organización política, ya en la década del 70 se haría famosa su intervención armada con muchísimos atentados entre objetivos militares, empresariales, estatales y sí, civiles también. ¿Como cuáles? Como los que ocurrió en Garín, partido de Escobar. ¿No sabés la historia detrás del estruendoso copamiento de Garín? Pasá que te cuento, pero antes, obvio, la intro. ¡Dale! En octubre de 1969, en la República Oriental del Uruguay, más precisamente en Pando, departamento de Canelones, una agrupación guerrillera que luego pasarían a conocerse y llamarse como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, tomó por sorpresa la comisaría, el cuartel de bomberos, la central telefónica y robó varios bancos de la ciudad de Pando, a tan solo 32 kilómetros de Montevideo. Cuando algunos de sus habitantes quisieron salir, se encontraron que las rutas de escape también estaban tomadas. En resumen, los guerrilleros tomaron el pueblo. En Argentina, mientras tanto, la cosa estaba convulsionada. El Cordobazo de Mayo había sido una herida de muerte para la dictadura de Onganía, que largaría el poder recién en junio de 1970, cargo que ocuparía Roberto Marcelo Levingston. Después de eso, vino una catarata de puebladas argentinas reclamando trabajo, libertad y que vuelva de la democracia. En junio del 69 mataban a Bandor, el peronista disidente y el famoso traidor a la doctrina del Pocho, atentado a cargo de los descamisados que luego se fusionaron con Montoneros. Y con el correr de los meses de 1969 y comienzo de 1970, los atentados se irían duplicando, triplicando y posteriormente cuatri y quintuplicando en el país. En mayo de 1970 es secuestrado y asesinado el 1 de junio Pedro Eugenio Aramburu, uno de los cabecillas del golpe de estado de 1955 que derrocó a Perón, y el principal gobernador argentino entre el 55 y 58 y el principal promotor de la prohibición total del peronismo en el país. Aramburu fue secuestrado, enjuiciado en un juicio popular ilegal y ejecutado a cargo de la agrupación guerrillera Montoneros. Digamos, la cosa estaba hecha para que cualquier agrupación política se echara el fusil al hombro e ir al monte a pelear, como diría una canción de Daniel Biglietti. La situación caótica del país entre el cambio de gobierno de Onganía a Levingston y la presión de Perón desde España para el regreso de la democracia y las formas políticas republicanas hacían un ambiente propicio para la gran idea de Cuba y el Che Guevara, crear 10, 20, 50 Vietnam en todo el mundo, para terminar con las dictaduras de derecha y así también con el imperialismo norteamericano en el planeta. Es así que cuando el 30 de julio de 1970 el pueblo bonaerense de Garín, partido de Escobar, se vio sorprendido por una pueblada, pero no de sus propios habitantes, sino de extremistas foráneos que llegaron de todos lados para copar el pueblo. Fíjate. Transcurría tranquila y apacible mañana en Garín, un pueblo del partido de Escobar, en ese entonces de un aproximado de 28.000 personas, las calles en un tenue silencio de pueblo y los ruidos vehiculares de la Panamericana, allá a lo lejos. La población mansa como todo pueblo se ve sorprendida por un grupo de muchachos y muchachas muy bien vestidos, casi en forma elegante, que simulaban vender oleografías. Así como andan hoy los mormones o los testigos de Jehová en la calle con sus misiones, que andan de a dos. Así era este grupo de jóvenes en las calles de Garín.
nada sospechoso, aunque luego pasaron algunas horas y el grupo seguía recorriendo el pueblo. Se asentarían en el bar, bien enfrente del banco. Es que no estaban vendiendo nada, estaban haciendo inteligencia y estudiando los movimientos tanto del banco como el otro grupo cerca de la comisaría y otro grupo más en la estación de tren del ferrocarril Mitre. Llegado el mediodía, comienza el operativo. Primero, incomunicar al pueblo. Es por eso que en una camioneta de la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel, llega una pareja de jóvenes que se dirige a las oficinas de la empresa. Luego de charlar una media hora con la empleada de limpieza, con el verso de estar haciendo un control y un censo de la empresa, llega un tercer hombre de la empresa también pidiéndole las llaves de la oficina central, que al ser pasado el mediodía ya había cerrado. El grupo de extremistas logra reducir a la empleada y luego a otro más en la oficina central, y al ingresar al centro madre de la empresa con un serrucho cortan los cables telefónicos. El pueblo quedaba incomunicado. Mientras sucedía eso, al unísono otro grupo de tareas se hizo presente en el domicilio de Bruno Torazo, el radioaficionado del pueblo, que con su equipo se comunicaba con localidades vecinas. También, haciéndose pasar por la empresa Entel, un grupo de jóvenes redujo a toda la familia Torazo, incluyendo niños, y luego de unos minutos destruyeron el radio cortándole los cables también. Ahora sí, ya nadie podía alertar a las afueras de Garín. Venía a continuación el siguiente plan: cortar las calles y rutas de escape. Así otro grupo más numeroso vestidos con uniforme policial se afincó en la intersección de la avenida Belgrano y calle Salvo, ingreso principal a Garín. Paraban a cualquiera que quisiera entrar o salir del pueblo con la excusa de un control policial. A otros le inventaron que había un procedimiento policial en Garín por supuestas sospechas que allí se encontraban los asesinos de Aramburu, digamos, los montoneros escondidos. Otro grupo de tareas más con uniformes policiales. De más está decir que los uniformes policiales habían sido robados en asaltos a comisarías de otro pueblo, ¿no? Este grupo tomó la salida por la avenida Márquez, hoy Fructuoso Díaz, y bloqueó la salida hacia la Panamericana Acceso Pilar. Otro grupo más merodeaba la estación de tren, y aunque solicitaron al jefe de estación enviar un telegrama con la excusa de meterse en la oficina, no vieron necesario tomar la estación, ya que no había llegado aún el tren de pasajeros, que podía ser una amenaza. Ahora sí, cortadas las comunicaciones y las rutas de escape, viene lo bravo: tomar la comisaría. Otra pareja de jóvenes muy bien vestidos se acercaron al destacamento policial y con la excusa de ser médicos y enfermeras de la Cruz Roja redujeron al poco personal policial del lugar y los encadenaron poniéndolos de rodilla y encapuchados, todos apuntados por metralletas. Acto seguido se hacen presentes otros extremistas y comienza el saqueo a la comisaría, robando uniformes policiales, armas, elementos de la policía como placas y esposas, y luego comienzan a pintar con aerosol todas las paredes del recinto con frases como libres o muertos, jamás esclavos, Fuerzas Armadas Revolucionarias. En otro lado pusieron FARC, en otro Patria o Muerte, etcétera, etcétera. Ahora, para culminar con el copamiento, había que cerrarlo con un botín fuerte, y ese estaba en el Banco de la Provincia. Allí se apersonó otro grupo de tareas más. ¿Recordás los bien vestidos que vendían oleografías? Bueno, esos seguían en el bar de enfrente mirando todo y avisando por handys y walkie-talkie a sus camaradas. Pero otro grupo más ya estaba dentro del banco, y los que llegaron en una camioneta amarilla al banco era otra pareja, un hombre vestido de traje y una mujer con botas negras y minifalda. Pero acá la cosa se fue al carajo, porque hasta ahora no había habido respuestas de nadie. Todo había sido tomado por sorpresa. Pero el cabo Fernando Zulin, el guardia de la puerta del banco, vio actitudes sospechosas en la manera de llegar de esta pareja, mirando para todos lados, y en cómo hablaban y en cómo querían ingresar al banco casi de prepo. El guardia, en un acto de defensa, desenfundó el arma y cuando quiso detener a la pareja, la mujer de minifalda llamada Sara Solarce Osatinki le disparó en el estómago. De repente apareció otra pareja más, también vestidos pero con armas largas, con fusiles y ametralladoras, y metieron herido al guardia adentro del banco, y finalmente, y al grito de "esto es un asalto", comienza el robo. Como ustedes comprenderán, esto no es contra los bancarios, esto es un asalto político para derrotar al régimen que actualmente nos gobierna. No colaboren con la policía ni con los milicos, esto es una revolución, dijeron los extremistas en voz alta. Y luego de reducir a todo el personal del banco y otros policías de guardia adentro, a los que ataron, maniataron y pusieron capuchas, fueron hacia la bóveda del banco y se robaron un botín aproximado de más de 3.300.000 pesos ley. El grupo del bar enfrente se movió hacia el restaurante El Farolito y redujo a todo el personal y clientes porque estaban sospechando de que algo pasaba en el banco, y los metieron a todos en la cocina del lugar. De hecho, hay un testimonio de varios testigos más que huyeron de sus casas al saber que estaban asaltando el banco y fueron hacia la comisaría a alertar a la policía local, pero cuando llegaron
llegaron también fueron reducidos por los extremistas que allí se encontraban deteniendo a la policía. Cuando el grupo de tareas del banco estaba vaciando las cajas de ventanillas, hubo una alerta por el walkie-talkie. Hay que abandonar el pueblo, hay problemas. Y en una ráfaga, todos los guerrilleros huyeron del banco, no sin antes dejar en las paredes cinceladas frases guerrilleras, como estas, y en quienes habían sido los artífices de aquel copamiento. Las paredes de Garín se vieron inundadas con la sigla FARC por todos lados. ¿Qué había pasado? El acceso norte, al cual había sido tomado por los guerrilleros, se vio cara a cara con policías de la localidad de Ingeniero Mauschwitz y General Pacheco, quienes habían sido alertados por vecinos desde la ruta de ingreso a Garín. Algo sospechoso pasaba y allí fueron los policías de Mauschwitz y Pacheco, donde se encontraron con un fuerte repliegue y respuesta guerrillera a los tiros. La policía no dudó un segundo y contestó el ataque con más tiros. En un momento se escucha el grito de ¡alto! También somos policías, de parte de los extremistas, pero vestidos de policía. Pero los policías que venían en patrullero no les creyeron y siguieron con la balacera. Hay textos que indican que los extremistas disparaban a los neumáticos de los celulares policiales, pero luego, pasado el sacudón, se vio claramente perforaciones en la puerta y vidrios del copiloto, con intenciones de matarlos. La balacera duró unos cuantos minutos más cuando la policía se quedó sin balas y no tuvo otro remedio que rendirse. Y cuando arrojaban las armas y eran detenidos por los guerrilleros, vieron a lo lejos la llegada de otros vehículos policiales y los guerrilleros que ya venían de Garín pasaron a buscar a los de los ingresos y se tomaron el raje inmediatamente. El copamiento, luego de 50 minutos de enorme nerviosismo, había finalizado. Una hora después, el pueblo de Garín se vio inundado de policías y militares por todas las calles, pintadas en las paredes, mucho miedo, algunos rehenes atados como los del banco, los de la comisaría y los mismos choferes de las camionetas de Entel que habían sido secuestrados en San Isidro. El saldo final del copamiento a Garín fue el robo de más de 3 millones de pesos ley, 7 pistolas de diverso calibre, 4 revólveres, 2 metralletas policiales, cargadores y chapas policiales, uniformes policiales y un panfleteo y grafitis por todos lados, avivando al grito de la revolución socialista. Pero el que se llevaría el peor final fue el cabo Zulin, que fue herido de gravedad por aquella mujer de botas negras y minifaldas en la puerta del banco, y luego de agonizar unas horas murió en un hospital de Escobar. Hay algunas versiones que indican que también fue asesinada una mujer por no cumplir con las órdenes acatadas del comando extremista, pero no es muy fehaciente esta información. Pero la pregunta a todo esto es: ¿quién eran las FARC? ¿Por qué tomaron Garín, un pueblo rural? ¿Y qué mensaje querían dar? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como dijimos al principio del video, era un ala desprendida del Partido Comunista con tendencias marxistas-leninistas, pero con ribetes latinoamericanos, sobre todo los ideales de lucha y guerrilla como en Cuba. En el copamiento de Garín participaron un aproximado de más de 40 guerrilleros, entre los que se encontraban casi unas 15 mujeres, y todos participaban de dos en dos, comunicándose entre sí con walkie-talkies. Estaban apoyados por otros extremistas cerca de Escobar, en una quinta que funcionaba como una posta sanitaria para algunos heridos a cargo de Carlos Goldenberg, Sergio Díaz Berlín y una médica mujer cuyo nombre de guerra era Sai. La operación en código se pasó a llamar Operación Gabriela y estuvo a cargo de Carlos Olmedo, nombre de guerra Germán. También en la coordinación estuvo Juan Julio Roque, nombre de guerra Iván o Martín. Juan Pablo Maestre se encargó de tomar las salidas del pueblo, Francisco Paco Urondo y Roberto Quieto dirigían los comandos desde afuera. También estuvieron allí María Angélica Isabelli, Alberto Miguel Camps, Marcos Osatinski y Marcelo Abur. Pero en el operativo Gabriela también participaron un menor de edad de 16 años, alumno de Olmedo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, quien obró como espía y estaba cerca de Garín pescando en un arroyo mirando todo. ¿Quién iba a sospechar de un menor, no? Y varias mujeres más que no fueron identificadas. Muchos de ellos, sobre todo los cabecillas del copamiento, habían sido entrenados en guerra de guerrillas en Cuba por las fuerzas revolucionarias de Fidel Castro y justamente, como dije al principio, se inspiraron en la toma de Pando, aquel copamiento uruguayo hecho por los guerrilleros tupamaros un año antes. Pero ¿por qué Garín? ¿Qué tenía que ver? Garín en ese entonces era un pueblo más bien rural, alejado de la gran urbe y también alejado de algún contacto militar y también empresarial. Nada que ver con la lucha antisubversiva que había implantado Onganía antes de irse. Pasa que Garín era un punto estratégico, ubicado a casi unos 40 kilómetros de la capital federal, un pueblito de casi 30.000 habitantes, un poco menos, con un solo banco, una comisaría con pocos efectivos y dos salidas de acceso hacia Panamericana y acceso norte fácilmente controlables. Pero
Mayo a tan solo 15 kilómetros de Campo de Mayo, la guarnición militar de San Miguel y una de las más poderosas del país. Era una mojada de oreja para el ejército y para el gobierno militar de Livingstone. El mensaje que quisieron dar los extremistas con ese asalto al pueblo de Garín era claro y sencillo. Como decían sus pintadas y panfletos, era hora de una revolución social y la lucha comenzaba por una patria socialista. Querían instalar un gobierno totalitario al estilo castrocomunista, como pasaba exactamente en Cuba. Como ya dijimos, muchos de los cabecillas de las grandes agrupaciones armadas que vendrían después fueron entrenadas por Fidel Castro. El objetivo del copamiento se había logrado. A más de robar bancos para financiar la lucha, robaron armas, uniformes policiales y todo aquello que sirviera para la actividad clandestina, como sellos, placas y máquinas de escribir. Y por supuesto, el gran despliegue mediático que causó el copamiento. El gran objetivo y mensaje hacia la sociedad y hacia el Estado Nacional era reivindicar la lucha armada, demostrar la eficacia del entrenamiento en Cuba y de que sí, se podía realizar en Argentina una revolución hecha a los tiros, demostrando la debilidad del gobierno militar, aprovechando el momento de euforia social con las puebladas y prácticamente presentándose en la sociedad argentina la fuerza que tenía la lucha armada y la manera en que lo iban a hacer por largos años. En los siguientes días y luego semanas, Garín se vio envuelta en un gentío enorme de turistas, sí, de turistas, visitando los lugares de la estruendosa toma, como si fuera un paquete turístico. En los diarios de la época figuraban fotos con las paredes pintadas, vehículos baleados, gente dando testimonio del asalto, lugares de visita, un escándalo. Ya había sido presentado el ERP con un asalto en Escobar, los montoneros con el asesinato de Aramburu y el copamiento de La Calera, y ahora se presentaba en sociedad la FARC. Más adelante seguirían apareciendo más agrupaciones guerrilleras contra el gobierno de Livingstone, contra el gobierno de Lanuse, contra el de Cámpora, contra el gobierno de Lastiri, de Perón, de Isabel y otra junta militar más, y la historia se repite y se repite y se repite. Más allá de que muchos de los que lograron el asalto de Garín murieron años después en la lucha antisubversiva de los gobiernos militares y democráticos, la toma de Garín fue la muestra del debilitamiento del gobierno militar y la creciente ola de violencia social con la que se encontraría y caracterizaría el país en toda esa década. Varios asaltos más a pueblos rurales vendrían, algunos con tiroteos infernales ante una policía y un ejército mucho mejor preparados y que ya estaban esperando a los extremistas. También vendrían olas y olas de atentados rurales y urbanos, asaltos y copamientos a guarniciones militares, grafitis reivindicando la lucha armada, copamiento a escuelas primarias y secundarias, adoctrinamiento en universidades y complicidad de las juventudes de izquierda, rectores universitarios de izquierda y centros estudiantiles de izquierda. Pero también vendría la crueldad estatal, primero en el gobierno militar de Lanuse, luego la creación de la AAA a cargo del comisario Villar y el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, con estricta vigilancia de la CIDE y de López Rega, y luego vendría la Operación Independencia decretada por Isabelita e Ítalo Luder, y bueno, ya sabemos cómo terminó todo eso, ¿no? Si te gustó esta historia y querés que hagamos otra hablando de otros copamientos guerrilleros, déjamelo saber en los comentarios. Like, suscríbete al canal y si querés en modo de regalito de Navidad o de fin de año, ya que este es el último video del año, déjame algún aporte mínimo en cafecito o super gracias y estaré súper agradecido. De paso, te digo que no vamos a parar en verano, así que continuaremos tal cual la semana que viene con otro video nuevo. Felices fiestas y que Dios bendiga a la Argentina. ¡Salud! ¿Qué opina la CGT de esto que está pasando en los últimos tiempos aquí en Argentina? Concretamente, Calera, Garín. Bueno, nosotros opinamos que ese es el resultado de un proceso que se viene dilatando de muchos años. La falta de una estabilidad política, la falta de que el pueblo ejerza el poder como gobierno, degeneran en situaciones de esta naturaleza. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Con lo que está pasando? ¿Con lo que sucedió? ¿Nosotros? Claro, yo le hago esta pregunta ahora porque su respuesta no fue así demasiado clara. Yo no tengo inconveniente en contestarle algo que he contestado de forma reiterada. Lo que a mí respecta personalmente, nunca estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo con la violencia. Porque pienso de que en un país como el nuestro, generoso, un país que ofrece cualquier tipo de oportunidades, estas cosas no son las que aspiran los argentinos. Lo que significa que no puedo estar de acuerdo con la violencia, pero tampoco puedo estar de acuerdo con situaciones que originan este tipo de cosas. En este caso son gobiernos que han venido sucediendo y creando situaciones de este tipo.